de Cultura y Educación del Uruguay, la República Oriental del Uruguay, Pablo da Silveira, quien tiene la enorme gentileza de recibirnos en su despacho allí en Montevideo. Ministro, buenos días, gracias por estar en Caira aquí en Caira, gracias por su tiempo, gracias por extraer parte de su gestión, que es ardua más en tiempos de COVID-19, y por atender a nuestro programa allí en su despacho. ¿Cómo le va? Gusto en tenerlo en el programa. ¿Cómo anda? Buen día, Mario. Encantado de estar conectado por esta vía y en especial de estar conectado con el público argentino. Muy bien. Sé que ustedes están ya en una fase más avanzada que nosotros en la desescalada, como llaman los españoles. Ustedes tienen 3 fechas fijadas para el mes de junio, para la vuelta a clases, que es el área que a usted le compete. ¿Nos explica, ministro? Porque los tenemos ahí nomás, como diría Jorge Drexler, del otro lado del río, ¿no? Y queremos ver cómo viene la cosa, que va avanzando. En algunas provincias nuestras también va a empezar la misma tendencia, pero queremos ver cómo lo va a implementar Uruguay. Esto hay que ponerlo un poquito en contexto. Nosotros tuvimos una estrategia desde el principio para enfrentar la epidemia que surge básicamente de haber estado mirando lo que pasaba en Europa. La conclusión que nosotros sacamos de ver cómo los países europeos habían actuado es que el COVID-19 era un tren al que no había que dejarle que tomara velocidad, porque si toma velocidad, después es muy difícil frenarlo. Entonces, cuando el 13 de marzo aparecieron los primeros casos en Uruguay, aplicamos lo que llamamos una estrategia de cortafuegos temprano. El mismo 13 de marzo, cuando había 4 casos diagnosticados en todo el país, suspendimos todos los espectáculos públicos. Cuando había 6 casos en todo el país, suspendimos las clases en todos los niveles. Eso fue, no hay país que lo haya hecho más temprano. De hecho, nos estábamos adelantando a lo que en ese entonces eran las recomendaciones de la OMS. El objetivo era no tener que llegar al extremo de un confinamiento obligatorio. Era una medida que no queríamos tomar y que felizmente no tuvimos que tomar. Lo que hicimos sí fue una campaña de comunicación y de persuasión importante hacia la ciudadanía para entrar en un régimen de autoconfinamiento voluntario. Y felizmente los uruguayos respondieron con una madurez y una responsabilidad enormes. Como resultado de eso, no se produjo la escalada que nosotros temíamos al principio de la pandemia. En aquella época, a mediados de marzo, se estimaba que para fines de mayo íbamos a tener miles o decenas de miles de contagiados. Bueno, estamos en los 130 casos activos en todo el país. Nada. Realmente lo tenemos muy controlado. Siempre hay que decir hasta ahora. Uh -huh. Hasta ahora, porque esta es una situación extremadamente delicada. Este es un partido que se puede perder en el último minuto y entonces no hay que desconcentrarse, el cuadro no se tiene que desorganizar. Seguimos con mucha atención, pero dado que no se produjo la escalada, dado que estamos con cifras muy bajas, empezamos ese proceso de reactivación del país. Siempre tuvimos claro también que no hay país que aguante 6, 7, 8 meses, un año parado, no hay economía que resista eso y eso termina afectando todas las áreas, incluyendo especialmente la social y también la educativa. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, la contracara de esa estrategia de cortafuegos tempranos era reducir al mínimo el tiempo en el que hubiera que estar con el país muy parado. Uh -huh. Felizmente, no, las cifras hasta ahora nos han acompañado y esto empezó hace un mes con una primera experiencia que hicimos, que fue con las escuelas rurales. Nosotros definimos una estrategia de vuelta a clases que se apoyaba en 3 pilares. Iba a ser gradual. Nunca se nos pasó por la mente que de la noche a la mañana todos los Claro. alumnos volvieran a las aulas. Iba a ser geográficamente diferenciada, porque el virus se comporta de maneras distintas en distintos lugares del territorio y por lo tanto había que dar respuestas también diferentes. Y el tercer pilar era y es la voluntariedad. Mientras dure la emergencia sanitaria, en la medida en que haya familias que entiendan que no hay condiciones suficientemente seguras para mandar a sus hijos a la escuela, Uh tienen -huh. derecho a hacerlo. Nosotros, en todo caso, el desafío del gobierno es persuadirlos de que sí están dadas las condiciones. Bueno,
La primera experiencia de aplicación de estos tres pilares empezó hace un mes con la escuela rural. La escuela rural en Uruguay, como pasa en Argentina, atiende una proporción muy pequeña de los alumnos, pero era importante empezar ahí, en primer lugar, porque si bien nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande de mantener el vínculo educativo a través de las plataformas informáticas, los alumnos del medio rural son los que están menos conectados. Y por lo tanto eran los que corrían un riesgo más importante de quedar retrasados respecto del resto de la población escolar. Y luego era una buena escala para poner a prueba un montón de cosas que teníamos que poner a prueba. Empezamos por diseñar los protocolos de seguridad, consensuarlos con las autoridades sanitarias, consensuarlos con los sindicatos de la enseñanza, organizar toda la logística que hay que organizar para que los materiales de seguridad lleguen a cada escuela. Y bueno, con eso empezamos hace un mes, con muy buenos resultados. Venimos haciendo hisopados aleatorios desde entonces y no ha habido un solo caso de contagio. Y además hemos ido consiguiendo que los padres ganaran confianza. Claro. Cuando el día que abrimos las escuelas rurales, solo fue el 20% de los alumnos. Desde entonces esta cifra viene aumentando, hoy estamos por encima del 50% y sigue aumentando. Bueno, los padres van ganando confianza, verifican que las autoridades están haciendo bien las cosas y se van incorporando. Sobre la base de esa experiencia es que desarrollamos este calendario en 3 etapas, al que usted hacía mención al principio de esta charla. Primera etapa el 1 de junio, segunda etapa el 15 de junio, tercera etapa el 29 de junio. También de manera gradual. El 1 de junio tenemos previsto que se incorporen solo 80.000 alumnos. Pero esto nos va a dar una oportunidad, eso es mucho más que los que se incorporaron a la escuela rural, nos va a dar la oportunidad de volver a probar todos los protocolos, toda la logística a una escala un poco más grande, en áreas donde estamos seguros que no hay riesgos ni siquiera mínimamente significativos de contagio. O sea, dejamos afuera Montevideo, que es el departamento con más casos, una parte del departamento de Canelones, que es el departamento pegado a Montevideo, donde también había, aunque está bajando rápidamente, cierta cantidad de casos, y ahora hemos tenido que agregar Rivera, un departamento muy al norte de Uruguay, donde tenemos un foco. En este momento nuestra principal preocupación está en la frontera seca con Brasil, claro, que es una frontera enormemente porosa, donde en Uruguay se dice siempre, esa frontera es una frontera que no separa, sino que une. Hay una forma de vida con calles que tienen una vereda en Uruguay y una vereda en Brasil, y una población que todo el tiempo está atravesando la línea. A veces viven en un país, trabajan en el otro, trabajan en un país, consumen en el otro, los amigos, las familias están muy, muy repartidos. Entonces es una situación compleja, porque todos sabemos que en Brasil la situación es complicada. Tremendo. De manera que ahora también hemos decidido aislar Rivera, pero en todo lo demás vamos a empezar una primera etapa el 1 de junio, priorizando las escuelas que atienden a la población más vulnerable en términos sociales y económicos, porque tenemos evidencia de eso, esa es la población que menos se conecta y que menos utiliza los instrumentos de la educación a distancia. Entonces, queremos evitar que se genere una brecha entre los sectores desfavorecidos que no están haciendo un uso intensivo de las plataformas informáticas y los favorecidos que sí lo están haciendo, y entonces empezamos por ahí. Tenemos una etapa intermedia el 15 de junio y la idea es poder estar ya abriendo todos los locales para el 29 de junio. Bien, ministro, hablando de la etapa informática o de la brecha digital, en la Argentina se notó y mucho con esta pandemia la gran diferencia que hay dentro de la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en el interior del país, que hay niños y niñas que no pueden acceder directamente a contenido digital. Usted en una entrevista que daba un canal colega uruguayo hablaba de si se necesita a través, los lunes va un grupo de alumnos y el martes esos alumnos estarán conectados vía internet o a través. ¿Hay en Uruguay cierta paridad o cierta democratización de la conectividad para el mundo de la educación? Y con vistas al futuro inmediato y mediato, ¿es una prioridad también para el ministerio que usted
dirige el tema de tener preparada esa plataforma para que conviva con la presencial o por si se necesita en un caso como este que estamos viviendo? Este es un tema de esos que confirman ese lugar común de que las crisis traen problemas, pero también oportunidades. Es un lugar común, pero es cierto. Uruguay venía haciendo desde hace más de una década un esfuerzo muy grande por desarrollar plataformas digitales para la educación, que incluía la extensión de la conectividad a todo el territorio y la distribución de un laptop por alumno también en todo el país. Sí. Se hizo un esfuerzo muy grande, se avanzó mucho en términos tecnológicos en esa dirección, pero había un gran problema y es que las tasas de utilización eran muy bajas. Tanto de parte de los docentes como de parte de los alumnos, no se había podido construir el puente pedagógico que hiciera que realmente esos recursos fueran ampliamente aprovechados. Bueno, lo que pasó con la llegada de la pandemia es que hubo una explosión en términos de uso de esa base tecnológica que ya estaba disponible. El número de ingresos en pocas semanas se multiplicó por 12, lo cual es una explosión gigantesca. Hubo que reforzar mucho tecnológicamente porque no aguantaba la estructura de servidores que había ese aumento brutal de la demanda. Hubo un compromiso fantástico de miles de docentes que desde sus hogares hicieron un esfuerzo personal por familiarizarse con plataformas con las que hasta ese entonces no se habían familiarizado, por entrar en contacto con sus alumnos. Hubo una responsabilidad muy grande de las familias y de los alumnos por incorporarse a esas modalidades de trabajo, de modo que una estructura que estaba ahí de pronto pasó a ser muy utilizada y eso nos ayudó mucho a mitigar los efectos de la suspensión de clases y ha sido extremadamente positivo. Lo que pasa es que al mismo tiempo que pasaban todas esas cosas positivas, confirmamos rápidamente, analizando los datos de acceso, que la educación a distancia no es que produzca, sino que más bien continúa, prolonga inequidades que ya existían en la educación presencial. Claro. Entonces, los más vulnerables en términos sociales, culturales, económicos, que son los que con más frecuencia abandonan los estudios antes de tiempo, que son los que con más frecuencia repiten, que son los que con más frecuencia generan déficit de aprendizajes, eran también los que menos se conectaban. Entonces, si bien fue un apoyo y sigue siendo un apoyo fundamental, lo que nos mostró la experiencia es la educación a distancia dejada por sí sola no hace más que reproducir o prolongar inequidades que quedan. ¿Eso significa que no hay que usarla? No. La conclusión, que es la misma conclusión que se viene sacando en muchas partes del mundo, es que la buena solución consiste en la combinación entre educación presencial y educación a distancia. Cuando eso se articula, ahí es cuando las dos partes se potencian. Eso es lo que estamos trabajando ahora, por eso es que estamos tratando de ir hacia un retorno a clases y justamente de nuevo las condiciones en las que tiene que producirse este retorno por razones sanitarias potencian la importancia de la educación a distancia. Nosotros tenemos que ir a un retorno a clase pautado por ciertas exigencias que nos plantea la autoridad sanitaria. Una de ellas es que ningún alumno esté más de 4 horas por día en un establecimiento. La razón es que el riesgo de contagio aumenta cuanto más largo es el tiempo de contacto con una persona Claro. que está contagiada. Un contacto ocasional en realidad genera un bajo riesgo de contagio, muchas horas de compañía con alguien que es portador del virus, eso aumenta mucho el riesgo de contagio. Entonces tenemos un primer límite horario, no más de 4 horas por día. Luego tenemos un límite o una exigencia de distanciamiento físico. Y eso plantea problemas organizativos que estamos solucionando en estos días. En una aula pequeña donde hay 30 alumnos no se puede cumplir con el distanciamiento físico. No. Entonces hay dos soluciones. Una es utilizar otros espacios que eventualmente existan en el estudio. Por ejemplo, un gimnasio. Eso puede ayudar a resolver parcialmente el problema. Y la otra solución que necesariamente va a haber que usar en muchos lugares es
dividir los grupos y alternarlos. Entonces, ese grupo de 30 alumnos, bueno, 15 vendrán el lunes, pero no el martes. Los otros 15 no vendrán el lunes, pero sí el martes. Y la idea es que el día que no van, estén haciendo trabajo a distancia, aprovechando las plataformas informáticas. Además de eso, hay protocolos que exigen recreos escalonados para que no coincidan todos los alumnos en el mismo momento en el patio del recreo, ingreso y egreso escalonados para evitar Claro. aglomeraciones de padres en las puertas. Bueno, hay protocolos bastante detallados que determinan toda la operativa. Bien, dos consultas en base al tema educación, después lo llevo al tema de cultura. El tema del transporte público, ¿no? Sobre todo en las ciudades como Montevideo, me imagino que hay gurises y gurisas, hay niños y niñas, hay alumnos y alumnas que con su moña azul van hacia la escuela en transporte público e incrementa la posibilidad del riesgo de contagio y el flujo de personas que viajan en transporte público. ¿Ese tema está contemplado también en el protocolo de vuelta a clases? Bueno, esa es una de las razones por las que dejamos Montevideo para el final, Ok, que es la única ciudad del país donde realmente eso es un problema que debe ser sí. manejado. De momento nos estamos manejando con pautas de seguridad voluntarias, como el uso de tapabocas cuando las personas se suben a un medio de transporte. Y la verdad es que estamos teniendo muchísima suerte en tener una población que escucha, que incorpora las pautas y que actúa con enorme responsabilidad. Nosotros somos un gobierno filosóficamente reacio a imponer decisiones. Entre otras cosas porque nos tomamos muy en serio la ley, el Estado de Derecho, y si uno obliga a algo o si uno prohíbe algo, entonces después tiene que controlar y después si hace falta tiene que reprimir. Mm. Si no, lo que uno hace es debilitar el orden legal. Y nosotros no queríamos tener que estar reprimiendo a la gente por salir de su casa o por no cumplir con ciertas pautas, entonces apostamos a la comunicación, a la persuasión y a la enorme responsabilidad que felizmente tiene el pueblo uruguayo y eso está funcionando muy bien. Por poner un ejemplo, hemos establecido pautas para la apertura de comercios que establecen que tiene que haber poca gente al mismo tiempo dentro de un comercio, lo que supone que cuando se alcanza el número máximo, que depende de la superficie, Mm. el resto de las personas tienen que esperar en la vereda y solo entran en la medida que salen clientes que ya estaban Ujú. adentro. Bueno, todo eso, con alguna rarísima excepción, se está haciendo muy pacíficamente, con la gente asumiendo que esa es la manera correcta de hacer las cosas y tomándoselo con naturalidad, con paciencia y con buen humor. Lo mismo pasa con el tema del transporte colectivo. No es obligatorio el uso de tapabocas, pero insistimos mucho en la importancia, distribuimos muchos tapabocas también y la gente los está usando en una proporción inmensa. El transporte es un punto clave, hay que manejarlo con cuidado, obviamente en las ciudades de gran tamaño. Bien, vamos a la cultura. Uruguay es un país que genera y mucha cultura popular y que también tiene una relación mancomunada con la Argentina. Muchos artistas argentinos de la música, de la escena, del arte, de la pintura, van y vienen de un lado para el otro. Hoy con los países sin conectividad por este tema, se ve resentido lo que es también el negocio de la cultura en el mejor de los sentidos de la palabra negocio. Por supuesto, se vive mucha gente de ello. ¿Cómo se soluciona, cómo se asiste a los artistas o a aquellos que están en el mundo de la cultura en este aspecto? ¿Y cómo va a ser el movimiento de la cultura local hasta que se puedan abrir fronteras y hasta que Brasil, Argentina, Uruguay vuelvan otra vez y Chile y toda la región, España, vuelva a atraer y a llevar artistas? Sí, es un problema que estamos encarando con mucha seriedad. El cierre de espectáculos públicos fue una medida eficaz para frenar la expansión del virus, pero tiene el problema de que afecta a muchísima gente que básicamente, por ejemplo, vive de las entradas que vende de jueves a domingo. Una de las cosas que hicimos en este ministerio fue crear rápidamente un fondo de solidaridad cultural y una de las cosas que estamos haciendo con ese fondo es comprar funciones por anticipado. Por ejemplo, una compañía teatral tenía una función en cartel y el gobierno se le hizo bajar y cerró la sala. Esa compañía se quedó sin ingresos para los actores, para el director, para los técnicos. Entonces lo que estamos haciendo es comprando hoy
entradas para funciones que eventualmente se van a hacer en el mes de noviembre, pero se las estamos pagando ahora, de manera de asegurarle una continuidad de ingresos. Al mismo tiempo estamos tomando medidas para reducir costos como las tarifas de electricidad y esa clase de cosas en centros culturales, centros de espectáculos y demás. Esto no quiere decir que el sector cultural no esté sufriendo la situación, por cierto que la está sufriendo, pero estamos tratando de mitigar los efectos en todo lo que se puede. Y ya estamos empezando a conversar protocolos y posibles estrategias para una reactivación. Una cosa que ya se está haciendo y que es curioso porque en cierto modo es como una vuelta atrás en el tiempo, es volvieron los autocines. Ah, sí, claro. Se están abriendo De nuestra espacios. infancia, ¿no? Exactamente, que ya casi no existían. Bueno, se están abriendo diferentes espacios, incluyendo, por ejemplo, el estacionamiento del aeropuerto de Carrasco de Montevideo u otros grandes espacios públicos para exhibir películas en régimen de autocine, lo cual es muy seguro. La gente llega a cerrar su auto y no hay ninguna posibilidad de contagio. Facilita el salir de la casa. Todos estamos un poquito aburridos de ver series de televisión en pantuflas y hay una necesidad humana natural en salir un poco. Y bueno, el autocine es una de las válvulas de escape. Estamos empezando a preparar protocolos para otro tipo de espectáculos sin fecha. Seguramente primero se van a habilitar los espectáculos al aire libre. Lo último que se va a hacer es habilitar los espectáculos en salas cerradas. Estamos mirando algunas prácticas que se están empezando a utilizar en Europa, por ejemplo, habilitar salas, cuando lleguemos al punto de habilitar salas cerradas, con butacas, una butaca sí, dos no, una butaca sí, dos no, o una sí, una no, depende un poco de las características de cada sala, para asegurar los márgenes de seguridad sanitaria que hacen falta. Estamos empezando a pensar en un retorno de los elencos. Nosotros tenemos una gran institución cultural que es el SODRE y estamos empezando a pensar en un retorno de los elencos para que puedan ensayar, en particular el Ballet Nacional del Sodre, que es uno de los grandes, de los buques insignias de la cultura uruguaya, los bailarines con muchísima responsabilidad y con muchísimo sentido profesional están ensayando y haciendo ejercicios en sus casas, pero los bailarines ultraprofesionales necesitan un piso especial, no es lo mismo agarrarse de una barra que agarrarse de una silla en el living de la casa, entonces estamos planificando el retorno de los ensayos en pequeños grupos y con condiciones de seguridad muy exigentes. La Orquesta Sinfónica del Sodre estamos pensando en que empiece a ensayar fragmentadamente. Y bueno, de a poco queremos prepararnos para que cuando las condiciones cambien y podamos volver a tener espectáculos y una vida cultural más intensa, vamos estemos en condiciones de hacerlo lo más rápido posible. Sí. Paralelamente creamos, en el Ministerio de Educación y Cultura, creamos un sitio web que se llama Cultura en Casa, donde estamos pasando mucho material de archivo, pero además generando material nuevo. Otra de las cosas que estamos haciendo, hay muchos artistas que generan ingresos por la vía de dar clases. Bueno, clases de música o clases de canto. Esos artistas también han visto sus ingresos seriamente reducidos. Entonces estamos comprando paquetes de clases para transmitir a través de las redes sociales. Estamos haciendo un conjunto de políticas que ayuden a pasar este periodo feo y a que cuanto antes podamos volver a la normalidad. Ministro da Silveira, para ir cerrando la entrevista, agradecerle su tiempo, su amabilidad y su cordialidad para con nuestra audiencia. Su ministerio no es una isla dentro de lo que es un gobierno, y un área con la que se trabaja y mucho en cultura es con el área de turismo. El ministro Germán Cardoso, que también asumió en esta nueva gestión del presidente Lacalle Pou, ve afectada su gestión, su área, con este golpe que nos dio a nivel mundial aquellos que también trabajamos con el turismo, con la cultura. Hay una acción mancomunada porque Uruguay con su campaña Uruguay Natural, con su campaña de promoción de sus sitios turísticos, con las bellezas naturales que tiene, sin duda es un gran atractivo. Y los espectáculos culturales tienen que ver y atraen turistas también. ¿Hay alguna acción mancomunada entre distintas áreas? Nombro al ministro Cardoso, usted podrá anexar a otros colegas de gestión, ¿no?
Sí, somos un gobierno que trabaja, al que le gusta mucho la coordinación, al que nos gusta mucho no dejar que las barreras burocráticas nos encierren. En particular con el ministro Germán Cardoso tenemos un montón de proyectos muy lindos en carpeta relativos a turismo histórico y cultural que queremos desarrollar, poniendo en movimiento las capacidades del Ministerio de Turismo para promover la industria turística con la capacidad del Ministerio de Educación y Cultura para generar contenidos, para darle significación a lugares patrimoniales, a lugares históricos. Esperamos que cuanto antes el turismo pueda reactivarse. Es evidentemente una de las áreas que más se está sufriendo. En este país vivimos una imagen, una situación paradojal, en la que fue que el ministro de Turismo salió por la radio y televisión justo antes de la Semana Santa, lo que los uruguayos llamamos la Semana de Turismo, que es un momento muy intenso de turismo interno. El ministro de Turismo salió a pedirle a la gente que no saliera de sus casas, totalmente en contra de lo que normalmente hacen los ministros de Turismo. Eso es una prueba del compromiso de un gobierno que está todo entero tratando de enfrentar esta pandemia y de salir de ella lo antes posible. Bien, mi ministro, otro día, hoy da la situación por hablar de gestión, la gestión focalizada en esta pandemia que es excepcional y que les tocó a ustedes, ni bien asumidos como gobierno, encontrarse y resolver esta situación con la ayuda de todo el pueblo uruguayo. Otro día hablaremos de sus libros, de su trayectoria como filósofo, como escritor y de su mirada de la cultura en general y de otros temas que son también muy atractivos y muy atrapantes. Hoy le agradecemos enormemente lo que compartió con nosotros, su tiempo, a su equipo que permitió coordinar esta entrevista también, y nos ponemos a disposición de su ministerio en lo que podamos también ayudar. De aquí tenemos también mucho para hacer, pero saben el cariño enorme que tenemos. Justo visito y mucho Uruguay porque doy mis cursos de oratoria allí en Montevideo. Estábamos con una charla para el 27 de marzo y no pudimos ir, pero ya volverá y ya estaremos allí nuevamente visitando las distintas ciudades que tiene su entrañable país. Le mando un gran abrazo, lo sigo leyendo, mis alumnos en la universidad siguen leyendo su libro Cómo ganar discusiones o al menos evitar perderlas, y aprendemos de eso y nos sirve mucho. Le mando un abrazo, ministro, muy amable. Muchas gracias por este rato de conversación y por supuesto las órdenes. Argentinos y uruguayos somos dos pueblos hermanos con mucha historia en común, con muchos afectos cruzados, así que para mí es un placer enorme estar en contacto con ustedes. Muy pronto nos veremos del otro lado del río. Le mando un gran abrazo. Igualmente. Ahí está el ministro Pablo da Silveira, ministro de Cultura y Educación de Uruguay. Muchísimas gracias, ministro. Detenemos esta grabación.